tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos estudiantes de la clase de Mercados Financieros, equipo número 5. Mi nombre es Samantha Barahona y en esta ocasión les estaré hablando un poco sobre lo que es la deuda externa. Para empezar, les daré un pequeño concepto y nos dice básicamente a qué se refiere. Y la deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. La deuda externa se compone de deuda pública y deuda privada. La primera se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. Acompáñenme en nuestra exposición. A continuación, estaremos viendo los principales acreedores que financian la deuda externa en Honduras. El 31 de diciembre de 2017, la deuda externa del SPNF se situó en 7.022.9 millones. ¿Qué representó esto? Esto representó un gran incremento del 18.2% respecto al año anterior, que fue de 5.938.2 millones. La deuda con organismos multilaterales representa el 59% del total. Los principales acreedores son el Banco Interamericano del Desarrollo con sus siglas BID, el Banco Mundial con sus siglas BM y el Banco Centroamericano de la Integración Económica BCIE, mientras que los bonos soberanos representan un 24% del total de un 9% a acreedores bilaterales. Deuda externa. ¿Qué podemos definir como deuda externa? La deuda externa podemos definirla como la suma de la deuda de un país radicado en el extranjero, como anteriormente les decía. La deuda externa de un país se origina cuando la diferencia entre los gastos e ingresos del gobierno se financian parcialmente o totalmente con préstamos contratados con los acreedores externos. Las otras alternativas de financiamiento del déficit son la deuda interna, donaciones externas y la emisión monetaria. La deuda externa pública se ha constituido desde mucho tiempo atrás en una variable macroeconómica de una suma importancia en los agregados macroeconómicos de nuestro país, así como en la gran mayoría de los países en vías de desarrollo. Clasificación deuda externa. La deuda externa se puede clasificar de acuerdo a diversos criterios. A continuación vemos algunos de ellos. Según instrumento de deuda, la deuda puede clasificarse de acuerdo al tipo de instrumento utilizado, ya sea privado o corporativo. Por ejemplo, obligaciones en sus distintas modalidades, papel comercial, eurobonos, etc. También existen aquellos que tienen garantías hipotecarias o bancarias. También encontramos los que son de acuerdo al plazo, ya pueden ser a plazo corto o a un largo plazo. También por tipo de moneda, ya puede ser nacional o extranjera, generalmente en dólares. Por tipo de interés, la tasa puede ser fija o puede ser una tasa variable. Inicio del endeudamiento externo. El inicio del endeudamiento externo de la República de Honduras se dio durante el gobierno de José María Medina, y los problemas que esto genera se pueden situar en nuestra historia en el siglo XIX, cuando el gobierno de la nación contrajo deudas con el Reino Unido y Francia para financiar la construcción del denominado ferrocarril interoceánico, proyecto que nunca se concluyó. Sin embargo, la deuda se pagó en su totalidad debido a las presiones que ejercieron en aquel entonces los gobiernos de países acreedores. La deuda finalizó en 1953, siendo presidente Juan Manuel Galvez. Según el informe de la deuda pública, publicado por la Secretaría de Finanzas en el año 2006, señala que en el año 2000 al 2004 el saldo de la deuda se vio incrementado en aproximadamente $1 millón, siendo diciembre del año 2004
donde se mostró el punto más alto de saldo de deuda en la historia de Honduras, la cual se ubicó en 5.200 millones de dólares a partir del año 2005, producto de las condonaciones recibidas por los diferentes países amigos. Este saldo ha venido decreciendo a límites parecidos a los manejados en el año 2000 del año 1999. Esta ha sido mi exposición, espero les haya gustado y los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Jessica Menéndez y continuaré con el tema de exposición principales acreedores que financian la deuda externa en Honduras. Como ya mi compañera Samantha les había comentado, la deuda externa pues es la suma de las deudas que tiene un país con unidades extranjeras. Esta se compone de dos, una que es la deuda pública y la otra que es la deuda privada. La deuda pública pues es aquella deuda contraída por el Estado y la deuda privada pues es aquella deuda contraída por empresas y particulares. En el caso de Honduras, pues esta recurre a financiamiento de diversos tipos de acreedores. Entre ellos tenemos los acreedores multilaterales, los tenedores de bonos y los bancos comerciales u otras instituciones financieras y por último los proveedores. Actualmente el saldo de la deuda externa de la Administración Central está distribuido por tipo de acreedor y tiene la siguiente composición. El 59.1%, siendo este 4.875.5 millones de dólares, se encuentran en manos de acreedores multilaterales. El 27.9%, equivalente a 2.300 millones de dólares, se encuentran en manos de tenedores de bonos. En cuanto a los acreedores bilaterales, participan con un 9.8%, siendo este 107.1 millones de dólares. Y el restante 3.2%, equivalente a 267.6 millones de dólares, se encuentran en poder de los que son los bancos comerciales u otras instituciones comerciales y de los proveedores. Los principales acreedores multilaterales que financian a Honduras tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, por sus siglas BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, por sus siglas BCIE, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, por sus siglas FIDA, y lo que es la Asociación Internacional de Desarrollo, por sus siglas IDA. En septiembre de 2018, la Dirección General de Crédito Público presentó una estrategia de mediano plazo que comprendía los años de 2018 hasta 2022 y en esta pues se hizo un análisis de las posibles fuentes de financiamiento externo. Para el nuevo financiamiento externo se consideraron las actuales políticas de financiamiento y asignación de recursos que tienen los principales organismos multilaterales. Y a continuación les describo los principales supuestos considerados para los acreedores externos. El primero pues tenemos lo que es la estimación de contratación de préstamos del BID para el periodo 2018 y 2020. Esta pues alcanza un monto global de 1.022.41 millones de dólares. El monto global pues está distribuido en operaciones de apoyo al presupuesto por un monto de 189.78 millones de dólares, lo que equivale al 18.6% del total, y se distribuye también en apoyo a la ejecución de programas y proyectos de inversión pública por un monto de 832.63 millones de dólares, siendo este pues un 81.4% del total, de los cuales pues el 18.6% han sido destinados al sector de energía, el 14.7% al sector de salud, 35.9% es destinado al sector infraestructura, 7.2% al sector educación, el 6% al sector turismo y el 13.8% al sector social, y el
restante 2.5% pues es destinado a la economía naranja, que comprende lo que es la industria, la cultura, solidaridad y creatividad. El financiamiento de BID proviene de una combinación de capital, el capital ordinario regular con un 60% del total, el capital ordinario concesional con un 40%. Los recursos provenientes del capital ordinario concesional pues se contratan a 40 años plazo y grasa a una tasa de interés del 0.25 por año. Los recursos de capital ordinario regular pues se contratan con tasas de intereses fijas del 1%. Con respecto a la estimación de contratación de préstamos con el Banco Mundial, aunque el gobierno se encuentra todavía en negociación con esta institución, hasta la fecha se ha identificado un total de $200 millones para el periodo 2018 al 2019, con préstamos con un plazo de 25 años y 5 años de gracia, una tasa constitutiva por una comisión de servicio de 0.75% más una tasa de interés del 1.36%. Con el Banco Centroamericano de Integración Económica se está gestionando el financiamiento del proyecto de infraestructura vial. Las condiciones financieras comprenden una tasa de interés variable del 2.9% más la tasa LIBOR a 6 meses con un plazo de 20 años y 5 años de gracia. Honduras también recurre por financiamiento a lo que son los bancos comerciales u otras instituciones financieras, y entre ellas tenemos Megabank, Credit Suisse, ING Bank, el Land Bank de Taiwán y Citibank. En cuanto a lo que son los organismos bilaterales, en el 2018 pues se programó la firma de un contrato de préstamo por un monto de $26,82 millones para el financiamiento del proyecto Transformación en Radio en la Ribera de la UAN con el banco ING Bank de Holanda. Las condiciones financieras pues consisten en una tasa de interés del 1.2% con un plazo de 10 años y un periodo de gracia de 2 años.